Seguimos. Bien, entonces, para que entiendan, ustedes podrían hacer un cuadro comparativo entre la deducción y la inducción, ¿sí? Y ahí ponen, ¿sí?, las características de una y las características de otra, ¿sí? ¿Cuál es la función de la inducción? Crear conocimiento nuevo. Se arriesga, es probable, ¿sí? Tiene esos datos y después dice, bueno, todos los cines son blancos. En la ciencia pasa lo mismo. Ustedes piensen que la ciencia experimenta, digamos, sobre determinado hecho, no sé, hasta sociológicamente, ¿no? Observa la conducta de los hombres o de las personas y luego establece un pronóstico, que es probable. Las encuestadoras a la hora de la política, de las elecciones, ¿sí? Entonces, hasta una muestra, ¿no? Tengo una muestra y dice, bueno, a partir de esa muestra después proyecta un resultado, pero es probable. No es, si no, no hay elecciones. ¿Se entiende? No es una ciencia exacta. ¿Se entiende? Eso es una inducción. Todo lo que son las encuestas, la sociología, la ciencia mismo. O sea, yo le digo, muchas veces hacen experimentos, pero claro, hasta que no caiga, se produzca una especie de revolución científica y surja otra teoría, ¿no? Ha pasado en la física, ¿sí? En diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, un caso interesante es el de la combustión, no sé si lo conté ese. No. Del flojito, ¿no? Sí, del flojito. Ahí va. Es un ejemplo clásico, ¿no? Pero hay otros ejemplos que pueden funcionar también, ya sea, no sé, la cuestión del planeta como la explicación del planeta como centro del universo. Incluso había los astrónomos que consideraban que la Tierra era el centro del sistema solar, habían diseñado todo una explicación de por qué vemos las estrellas donde las vemos, todo un campo teórico que después cayó, digamos, ¿no? Pero era la sociedad científica de ese momento que respaldaba eso. También te decía, científicamente comprobado. Y lo que decía que la Tierra era plana. También, hasta el día de hoy hay personas que discuten eso, ¿no? Los griegos ya decían que era básicamente achataban los polos y, o sea, no esférica, sino geoide, creo que es la palabra, ¿sí? Y hay varios experimentos, como el tema del movimiento. En realidad nosotros, ¿qué pasa? Como nosotros creemos en la ciencia como un acto de fe, porque nosotros en realidad nunca, o muy pocos nosotros, hemos hecho las experimentaciones. O sea, ¿cuántos de ustedes, y yo me incluyo, hemos salido todas las noches a medir las estrellas, a saber cuánto se mueven, a entender que, bueno, entonces ¿qué hacemos? Como no lo hacemos, tenemos un acto de fe, viene otro y le decimos, mira, esto funciona así, digo sí. ¿Ah? Creemos en eso. Lo razonamos. Es lo que está científicamente comprobado, y si a los científicos de repente no les interesa alguna rama no fue estudiado, entonces el resto de las cosas que no están comprobadas no existen. Ya, no, por eso, hay cosas que la ciencia aún no puede explicar. Es más, hay un dicho clásico, ¿no? Si viajáramos al pasado, pero no tanto tiempo, y lleváramos un celular o le mostramos una linterna, sería mágico. O curaríamos no sé, si curamos una enfermedad que antes era incurable, sería un grupo. En realidad, de ciencia, de medicina. ¿Se entiende? Bueno, antes mataban a las mujeres. Que las ahogaban y decían, ay, no, si sale en bruja, y claro, pobre mujer que murió, ¿verdad? Pero, a ver, en la Edad Media, te hago uno con igualdad de género. En la Edad Media, ya sea hombre o mujer, la gente se moría por eso se muera. No había anestesia, no había dentista. No, pero si no tenías una infección en la muela, pensaba que era bruja, ya no, de nada, se pegaban a las paredes. Exactamente. Entonces, vean cómo en realidad, vean que la ciencia avanza precisamente, hay un autor llamado Popper, que es, ¿cómo se llama? Refutaciones y algo así como enunciados y refutaciones, ¿no? Conjeturas y refutaciones, ¿no? Las ciencias son conjeturas, son teorías que se firman, pero después tienen que la refuta, digamos, la vence, y ahí surge otra teoría, y así va avanzando la ciencia, va avanzando. ¿Entiendes? Si no sería estática, se descubrió todo. Hay muchas cosas que no se han descubierto fehacientemente y nosotros estamos al alcance de poder razonarlo.
también. Cabalmente, ¿no? Muchas cuestiones. El tema de la distancia del universo. Son cuestiones muy complejas, realmente complejas, que no sé si todos estamos al alcance para poder razonarlas, realmente. Yo no. ¿Está? Pero bueno, lo que me interesa de la inducción es que entiendan que así básicamente pensamos, porque no tenemos todos los datos sobre la mesa. Siempre es un probablemente sea así, hasta que pasa, nunca le pasó de creer que algo es así, hasta que sucede algo, y ahí se me cayó todo ese mundo que yo construí marchesiano, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque pensamos inductivamente, ¿ya? Relación probable entre premisas y conclusión, la función es crear nuevo conocimiento. ¿No? Relación probable, crear nuevos conocimientos. Bien, es eso. Ahora vamos a ver la analogía. Creo que dije todo, ¿no? Sí. Crear nuevo conocimiento. Relación probable. ¡Ah! Por favor. Obviamente, no es válida para la lógica. No es válida para la lógica. ¿Está? Porque no es válida para la lógica. Porque la lógica quiere certezas. Entonces, esa estructura no es válida. La única válida es la deducción. Además, es bien fácil. Yo les digo que la única válida es la deducción, por descarte, las otras no lo son. ¿Ah? Por descarte, por René. Ayer me pasó algo muy gracioso, corregí un escrito de un estudiante y que no se sabía que Sócrates, por ejemplo, la madre de Sócrates era partera, ¿no? Entonces Sócrates decía que él heredó su oficio de su madre, pero él, en vez de dar a luz hijos, daba a luz conceptos y verdades. Hacía Sócrates. Y ese estudiante se equivocó y me dijo, hablaba de otro, no. Más triste. Habló algo parecido de mostrar Descartes, y otro la Rousseau. Dijo Descartes, dijo no. Descartes, porque su madre era partera. Igual, por las dudas, investigué, pero me hace que la muchacha investigó y sabe que era partera, pero no. La madre había sido huérfana. Descartes. Pero no, mañana tengo la corrección, si lo voy a decir. Graciosamente. Bueno. La otra, chiques. Analogía. Me animaría a decir que así pensamos los uruguayos mucho. ¿Sí? Analogía es, básicamente, es un razonamiento, ¿sí?, que parte de la comparación, ¿sí?, entre dos elementos particulares, ¿tá? Pero el error consiste... no, lo estaba diciendo, pues, da igual, lo repito. La analogía, dijimos, es un razonamiento que parte de la comparación entre dos elementos elementos particulares, y el error consiste... Vamos a darse cuenta del error, si no, no tiene gracia. El ejemplo es... Sí, ahora pongo el ejemplo, a ver si detectan el error cuál es. ¿Está? El ejemplo es, María estudia 2 horas para el examen de sociología 4 horas. Y obtiene un 12. Yo estudiaré 2 horas para el examen de sociología y obtendré un 12. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? Que está comparando a personas diferentes.
Bien. No es lo mismo María, Ajá. con su experiencia previa, con sus cosas, que yo, por Bien. ejemplo. ¿Qué elementos tomo acá en la comparación? ¿Qué elementos tomo importantes para la comparación? 2 horas, El tiempo. el examen, lo mismo. El tiempo. El examen. Y la Acá. nota. ¿No? Acá. Tiempo y examen, ¿no? Y obtener. Ahí. Pero lo importante es que tomo elementos que no son esenciales para la comparación. ¿Sí? El elemento esencial es el sujeto. Y tomo elementos no esenciales. Entonces el error se comete ahí. Pero esto que parece muy tonto, si yo lo leo así, en la vida real pasa cuando yo digo, mi vecino puso el almacén y le va bien. ¿Qué hace el uruguayo? Le pone el almacén enfrente. Puede ser, si él puso el almacén y le fue bien, yo pondré el almacén enfrente y mira bien. ¿Y eso es verdad? No necesariamente. Porque me pone otro almacén y ya divido el mercado en dos. Yo no sé si él es mejor comerciante que yo. No sé si mi jubilado está aburrido y un almacén está aburrido. Y yo pienso que le va bien y capaz que no. Capaz que tiene plata a otro lado, yo no sé. Capaz que le gusta vender y a mí no. Capaz que es constante y yo no. Entonces yo tomo... El error de la analogía es comparar elementos que no son esenciales en la comparación. ¿Ah? Comparo elementos no esenciales. Y ahí está el error. ¿Sí? José se pintó el pelo de blanco y le quedó terrible fácil. Yo me voy a pintar el pelo de blanco. No, capaz que lo mal. ¿Entiendes? O es la clásica de las peluquerías. Esta es la tinta, me quedó preciosa, yo voy a ir y no. Se compró tal mollera y le quedó bien, voy a ir a ponerme. No sé si a todos les queda bien. ¿Se entiende? Entonces, repito, el problema es comparar elementos que no son esenciales. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces la moda es analogía. Y posiblemente, ¿no? Tenga elementos análogos. ¿No? Seguramente. ¿No? Cristiano Ronaldo usa Nike y hace goles. Yo me voy a comprar, mamá, comprame los Nike porque si Cristiano Ronaldo se vuelve con él también. Funciona. ¿Eh? Funciona. O sea, porque funciona a nivel inconsciente estas cuestiones. No es una cuestión que yo me siento a razonar. En los hechos lo vivo así. ¿Sí? Lo vivo de esta manera. Es más, funcionan muchas cuestiones. Capaz que cuando yo estaba estudiando, para ser profe, veía a otros profesores dar clase, decía, este profesor da clase de esta manera, ¿no? Yo voy a hacer lo mismo. Y capaz que iba y decía lo mismo, y no me salía igual, porque no soy yo. Y cada cual tiene que encontrar su manera. Pero en principio, está esa cuestión del espejo, ¿no? ¿Sí? Repito. Entonces, el problema acá es comparar elementos no esenciales. Para la lógica, ¿es válido? No. ¿Es válido para la lógica? No. Bien, dije que sí, la caía, pero no es válido para la lógica porque el único procedimiento válido es la deducción. No hay otro válido para la lógica. ¿Sí? ¿Ah? No es válido para la lógica. Un sinónimo de analogía es la comparación, digamos, la finalidad es comparar, ¿sí? Pero el error es comparar mal, o sea, hay analogías, está bien, el problema es cuando yo cometo el error. Siempre para elementos, toma elementos que sí sean esenciales, Acá ya bien. porque, digo, ahí, hablamos de elementos que no son esenciales, pero la calidad creo que la vida es pesada. ¿Te ocurre un ejemplo de cómo comparar un elemento esencial con otro esencial? El salto aquí. ¿Y ahí cuál es el elemento esencial? Acá el elemento esencial es la persona. María y yo, que son personas diferentes. Sí, pero digo, cambiando el ejemplo igual, que está otro ejemplo. Entonces, el compañero dice, hay analogías que están bien hechas. Está bien, sí. Yo puedo comparar elementos esenciales y hacer analogías. Yo te pongo un ejemplo acá. A ver. María toma el ómnibus a tal hora. Ahí va. Vivo en mi barrio, obviamente, ¿no? Ajá. En tal lugar, en el estudio, por ejemplo, ¿no? Y demora una hora en llegar al Toma el trabajo. ómnibus, claro, yo qué sé, a las 21 horas y llega a su casa a 20:30. Yo puedo tomar el mismo ómnibus a la misma hora y Bien, llegar por el trabajo. ahí no hay ningún problema. Sí, ahí no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. ¿Ah?
Entonces vean que hay analogías que se pueden hacer. Puede. Lo que pasa es que todo está en el devenir también de la vida. Mañana. Vamos a ver qué pasa mañana. ¿Está? Bueno, estos son tipos de razonamiento, ¿está? Es un sobrevuelo básico para que sepan, básicamente, el planteo general. Podríamos avanzar, podríamos hacer más ejercicio, se podrían hacer más cosas con esto, pero a mí lo que me interesa es que sepan, básicamente, las características generales de cada tipo de razonamiento. ¿Está? Podría ser muy malo y poner en el examen, se imagina un poco un silogismo y que me pongan que es. Podría serlo, pero no creo. No creo. Depende de cómo esté el humor. Va a ser el 15 de diciembre. ¿Qué es así? El silogismo es Algo que es lógico por razonamiento, o sea, algo que es lógico no necesariamente es discusión. claro, es una forma de presentar un razonamiento, digamos, el silogismo. ¿Sí? ¿Qué tiene? Premisas y conclusiones. ¿Sí? Bueno. No, por ese lado no sé, más o menos. Bien. Bien, vamos a avanzar. Eso fue, entonces, tipo de razonamiento. ¿Tá? Ahora vamos a ver un tema súper interesante, que es un autor que es uruguayo, que es Bas Ferreira, que él, en parte de su trabajo, yo les cuento que Bas Ferreira fue, bueno, profesor de filosofía, catedrático, rector de la universidad, ¿sí? Y su libro es una recopilación de sus clases. ¿Ah? Fue una persona muy importante, se intercambiaba cartas con un científico muy importante, que era Einstein, ¿sí? Y Einstein lo vino a visitar a Uruguay, la única vez que vino a Uruguay, y hay una estatua, creo que es acá en la plaza, que están los dos sentados ahí, ¿bien? Porque a él le interesaban los argumentos de Bas Ferreira. Porque Bas Ferreira decía, está todo bien con esta cuestión de la lógica, ¿no? Todo bárbaro. Pero el tema es cuando yo lo bajo a tierra y veo cómo funciona la lógica con la psicología. ¿Sí? La psicología aplicada a la lógica o la lógica a la psicología. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Entonces, pone diferentes ejemplos, ¿verdad? En este texto, que es cómo funcionan los ejemplos dentro de los argumentos, que también lo tienen en CREA, ¿sí? Básicamente dice lo siguiente. ¿Ah? Vean la introducción. Vean la introducción. Dice, en las discusiones, como las argumentaciones, discursos, etc., en la comunicación verbal de los hombres, una cosa es el valor o alcance lógico de lo que se dice, y otro es el efecto lógico que se produce. Siempre hay coincidencia, aunque en muchos casos la habrá. Es bueno acostumbrarse a comprender bien esto y a saberlo observar y reconocer bien en cada caso. Una cosa es lo que yo digo, y otra cosa es el impacto psicológico que tiene el otro. Creo que lo dije en algún momento. A veces el mensajero vale más que el mensaje. ¿Ah? Depende de quién me diga qué palabras, es como yo las interpreto, cómo no me llegan. ¿Ah? Y en qué momento, además. El tema del momento es muy importante. Para dar ejemplos, para argumentar, para lo que sea. Porque el contexto condiciona también el impacto del mensaje. ¿Tá? No es lo mismo que yo le vaya, vamos a suponer que estoy, no sé, en una argumentación que puede ser una negociación, ¿no? Estamos comprando una casa. ¿Tá? Entonces, hay momentos para el desprecio. Hay momentos para dejar pasar el tiempo. ¿Sí? Hay momentos. No es lo mismo mostrarse súper, hiper interesado y después decir, ay, me encantó la casa, me encantó, me encanta, sí. ¿Qué precio más es? O ir a la casa
y empezarle a encontrarle los defectos, no y arreglos que hacerle, no mostrarse, no vemos que estar 10 interesados en un solo, ¿sí? Pero por algo, por ejemplo, los dueños generalmente ponen inmobiliaria, porque a veces su ímpetu, su forma de ser, digamos, va en contra de la negociación, porque no saben respetar esos tiempos. Hay que respetar los tiempos. Pero piensen en una negociación en una casa, piensen en una conversación entre amigos o amigas, y van a ver que a veces, si pasa mucho el tiempo, no es lo mismo. O sea, hay cosas que hay que decirlas en un momento, ¿no? Porque después, ¿cuántas amistades hay que de repente se pierden? Porque no se habló a tiempo, ¿no? Tuvimos 10 años sin hablar. Ah, pero no. Y después cuando ves ya es tarde, ¿no? Pasó el tiempo y a distancia vemos esa situación y decimos, ¿por qué no hice tal cosa? O no actué de tal forma, ¿sí? Pero era en ese momento. No es lo mismo ir 10 años después. Claro, como cuando estás discutiendo con alguien y después te conectas a razón a veces, ¿Por qué no tenés que ir? Exactamente. Exactamente. ¿No? Entonces, el tiempo en el cual decir las cosas es importante y el tiempo en el cual uno presenta un ejemplo es importante. También hay que ver, por ejemplo, el desarrollo del discurso, eso lo tienen acá en la ficha. Por ejemplo, antes se enseñaba a los romanos y a los griegos se enseñaban oratorio, ¿sí? Que es el arte como de persuadir al otro, de jugar con las palabras para, digamos, decir lo que yo quiero, un abogado, digamos. Poder defender lo indefendible, jugando con las palabras, con el lenguaje, ¿sí? En Grecia eran los sofistas. En Roma ya serían más los abogados, igual que hoy, ¿sí? Cómo utilizar las palabras para inducir al otro a aceptar mis argumentaciones o mis persuasiones. ¿Está? Milética puede ser que se utiliza. ¿Lo qué? Milética puede ser. Uy, humilética me mataste, ¿eh? Esa no tiene que meter, esa no la sé. Lo de la oratoria seguro que se enseñaba, pero luego me suena algo, pero no. Nosotros tenemos como el arte que es un arte. Homilética. No la apunto. La apunto. Vean, entonces dice, ¿no? Sin duda el hecho en sí mismo y su reconocimiento por todos es vulgar. Para citar un solo ejemplo, el concepto antiguo de oratoria se basaba más bien en el efecto psicológico que en el lógico, y consciente o inconscientemente se distinguía como cuando se encuentran en ciertos tratados reglas relativas a la disposición de las pruebas, no colocar todas las mejores al principio, ni reservarlas todas para el final, ¿no? O sea, ir como en el discurso, ir tirando pruebas, ¿qué es mejor? Poner todas las pruebas al final, todas las pruebas al último, ¿sí? Porque el método socrático creo que era, como Aristóteles, era como darte para adelante al principio y después, ¿no? Qué bueno es como la persona, qué bueno tu trabajo, impecable, pero, ¿no? Tal cosa. Dar primero el halago y después digamos, marcar los defectos, ¿no? Vayan a suspender más rápido si no le marcan los defectos. Pues yo primero te marco el defecto, ya no me vas a prestar atención, porque te estás pensando. o qué hacer al defensivo. Ya, exactamente, el efecto psicológico. Mira, me explico porque. Y bueno, no sé si la vida circular es en realidad. Es decir, la vida académica, no, las relaciones profesionales, no sé si conscientemente de todo el tiempo, pero ya lo académico es como, no sé, la crítica académica. Bueno, pero sí, sí, Está cierto ámbito, sí, entiendo. que puede ser. Pero igual la gente sucede igual. Igual la gente sucede igual. Y hay discusiones. Claro, uno podría pensar que es distinto, pero seguimos siendo personas. Entonces, consciente o inconscientemente, también tenemos ahí como el orgullo. Vos producís un libro, escribís algo, y ahí depositas muchas cosas. Viene alguien que lo critica. Me acuerdo de una clarísimo, me acuerdo, un ejercicio en didáctica. Teníamos que hacer una especie de ensayo de un tema filosófico, y el compañero o compañera tenía que elaborar un prólogo para ese libro, para ese ensayo.
¿sí? O sea, yo leía su ensayo, que sea un prólogo, una invitación a leer tu ensayo. ¿Tá? Una compañera X, más que un prólogo, hizo una crítica dura. O sea, no era un prólogo, era, no lo leas. No lo leas. No leas. Pretende tal cosa, no lo logra. No sé qué, no hay argumento. Papá. Entonces, claro, no es un prólogo. Esa persona, me acuerdo, dejó el curso. Dejó. Estaba en cuarto del profesorado. No sé si dejó por eso, pero a lo que voy es que se ve que no le cayó nada bien. Y era récord académico. Pero también el otro, a veces tenemos muchas ganas de criticar y a veces hay que medir las palabras y también la autoridad que uno tiene, ¿no? ¿Desde qué lugar un compañero que puede dar un palo en ese sentido? O sea, puede ser una crítica constructiva, pero hay formas. Entonces hay que tener cuidado siempre. A mí, por mi trabajo, que estoy a cargo de 10 personas, le digo hacer evaluaciones de desempeño. Ajá. Y yo al principio era uno, tipo, esto está mal, y después, o sea, rendían, como que hacían letra unos días y después ya volvían a hacer las cosas. Y después la de recursos humanos me dijo que no podía hacer todo negativo, tenía que, de toda la evaluación, que sea todo positivo y 3 cosas a mejorar. Ajá. Entonces ahora como que la tengo que dibujar. Claro, una estrategia. Vos acordás que Maquiavelo decía, tenés que ser temida pero no odiada. Porque odiada, marchás. No se creen, no se creen. Es especular, la cuestión es especular a veces, ¿no? Pero la gente igual, cuando le decís que se las cosas bien. Sí. Porque, o sea, hay gente que no hace la cosa bien y vos le decís, ay, o sea. Qué bueno esto, mejorar esto. ¿No? La lectura más en el tiempo. Cuando lo sala. Pasa que vos como una huella emocional en el otro cuando vos le das una buena devolución, pero a la vez le marcás algunas cosas para mejorar. No es lo mismo decir, ¿eh? Bueno, Aristóteles dice que no. Y Baferrey dice que tampoco. Probá. La vida, a ver, esto no es. Probá. Vos probá. Lo que pasa es que si a vos primero te dan lo negativo, a veces las personas generalmente ya quedan en eso. Y se quedan pensando. Y cuando se quedan, claro, cuando se quedan pensando en negativo, ya cuando vuelves a decir, ah, eso estuvo bien. Ahí ya no. Primero va, según lo que digo, primero va lo positivo, y luego va lo negativo. ¿Ah? Pero, y después está bien puede ser. Claro. Siempre hay que marcar el esfuerzo del otro, ¿no? Sigo un segundo para eso se va a terminar el tiempo. Sigo un segundo. Vean, lo importante de esto, un ejemplo que da acá, es cuál es el efecto psicológico, ¿tá? Cuando yo elaboro ejemplos dentro de un argumento. Ustedes piensen en su vida, si muchas veces tuvieron que argumentar, y luego, como el otro no se entiende, de alguna manera tiene que crear un ejemplo, ¿tá? Para clarificar el pensamiento. ¿Sí? Como un niño siempre, finalmente vos le explicas algo, pero si le haces un dibujito, le haces algo, le queda muy claro. Niños, no tan. ¿Sí? No, a mí me parece bonito, y me dice, a ver un ejemplo, le pongo un ejemplo, lo termina dando vuelta y ya. Para mí tiene razón tu profesor. A mí sos muy peleadora, ¿no? Dándole mucho para la gente. ¿Qué sé yo? El punto es que, según Baferreira, si yo combino la cuestión de que utilizo los ejemplos en un mal momento, vieron que veníamos hablando del momento, en un mal momento y arriba es un mal ejemplo, eso hace caer mi argumento, independientemente de que el argumento sea bueno. Yo presento un argumento que está bien, ¿no? Que está bueno.
pero presento un mal ejemplo en un mal momento, y psicológicamente se crea una carga negativa que hace caerme al momento. Eso es lo que pasa en la vida real, y ahora voy a hacer el ejemplo que le pasó a él. ¿Ah? Quiero pedir un ejemplo. A ver, claro, vamos a dar ejemplo. Pero Ferreira lo dice mejor que yo. ¿Y cómo sabemos cuándo es el momento indicado? Intuición racional. Descartes. Intuición racional. Experiencia, probar. Es como, hay momentos que vos te das cuenta si se da para, bueno, hay momentos, necesitamos el momento, ¿eh? Bueno, pero bueno, pues está vivo. ¿Te mandás? Y bueno, ¿qué vas a aceptar? No, Volvés a otro día. Pero a lo que voy es que uno nunca sabe realmente, nunca sabe, o capaz puede malinterpretar, pero bueno, está. Hay que probar. Pero en el caso de las compras, de las ventas, de las negociaciones, ¿cómo son los cursos de especialización? Es probar, detectar en qué momento se pone ansiosa una persona, en qué momento no, qué sé yo. No es mismo negociar una casa, si cae una tormenta, está lloviendo, tienes goteras en tu casa, y estás negociando con otro el alquiler, y bajame el alquiler, y al lado te dice, no, decirle que sí, vos querés decir. ¿Entiendes? Entonces, pero no, eso no se puede mostrar a la otra parte. Se debería mostrar. ¿No? Todos son condicionantes. Pero pasan en todo. Luego, ahí va, por ejemplo, los hijos se van a tirar a los padres. No es lo mismo, digamos, la semana previa que se portan re bien, que hacen todo, qué sé yo, dice, te quiero pedir permiso para salir, o plata, o algo, a que hacen todo mal, está todo horrible, y a veces no. Hija, sí, limpia toda la La clase, ¿no? Generar un ambiente propicio, ¿no? A veces el momento hay que generarlo. Ahí es una buena forma. Pero vean en el caso de Baja Raíces. Un caso simple es la presentación de ejemplos, comparaciones o argumentos inadecuados. En un momento dado, uno de los interlocutores presenta, en favor de su tesis, un ejemplo, un argumento inadecuado o mal elegido, y se prueba o se siente que es fácil. En principio, el que se haya hecho un argumento malo en favor de su tesis, no prueba que esa tesis sea mala. No le agrega ni le quita nada, lógicamente. La cuestión queda como antes, pero psicológicamente se produce generalmente un cambio en el estado psicológico. Este se vuelve más contrario a la tesis en favor de la cual se puso el ejemplo mal elaborado. Lo mismo en cuanto a una oportunidad mal elegida para sostener una tesis. Y acaba el ejemplo. Recuerdo hace un tiempo, hubo de sucederme lo siguiente. Me indignaba entonces, como ahora, la gente que corta árboles en este país. Las municipalidades, los propietarios de quinta, los extranjeros. Y se me había escrito en mente un artículo que he tenido de contenerme para no publicar. Se titulaba Una imbecilidad nacional. Y por el título puede suponerse su tono. Bien, un día estuvo a punto de escapárseme el artículo, con motivo del corte de árboles en cierta plaza cerca de mi casa. Pero me enteré a tiempo, por suerte, de que en aquella plaza se iba a construir un edificio público y de que por consiguiente, en ese caso particular, era necesario cortar los árboles. Supongamos que se me hubiera publicado mi artículo, precisamente en aquel caso, uno de los rarísimos casos en que hubiera sido mal aplicado, porque aquel corte de árboles era inevitable. Lógicamente, eso no tenía nada que ver con la imbecilidad nacional. Seguía siéndolo tanto como lo es. Sin embargo, psicológicamente mi artículo perdía su fuerza y se volvía contraproducente. ¿Se entiende? Estaba en contra, lo publicaban en ese momento. Que tenían que hacerse igual. Exactamente, o sea, la gente diría, este plomazo, que viene a cortar pro árbol, quiero hacer el edificio, ¿se entiende? Entonces, un mal ejemplo hace caer el argumento. Yo pensé un ejemplo en casa diferente, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo voy a argumentar
¿sí? Yo voy a argumentar por la inclusión, ¿sí? Digo, bueno, tenemos que incluir a los estudiantes que tienen dificultades del aprendizaje en las aulas, ¿sí? Aquellos que tengan un espectro autista o una dificultad de aprendizaje, de calculia, lo que sea, yo los voy a incluir en mi salón porque yo promuevo la inclusión educativa. Por ejemplo, tengo 2 estudiantes con inclusión y todos los días en clase de filosofía los pongo a dibujar mandalas ahí en el costado y bueno, yo estaré en clase y a probar. Es mentira, ¿sí? Ya te quedo mirando un poco, Natalia. Claro. El ejemplo es muy malo. El ejemplo es muy malo. Claro, o sea, el ejemplo es muy malo. Psicológicamente puede pensarnos. Entonces, la inclusión sirve. En realidad, ese concepto de inclusión no sirve. Lo que debería hacer es dar un contenido al concepto de inclusión que se llama de acompañamiento, de tareas diferenciadas, de otro tipo de contención, que el estudiante tenga un acompañante pedagógico, que tenga otro tipo de abordaje multidisciplinario, ¿no? Que no lo puedo sentar ahí igual que el resto haciendo algo ficticio. Deberías tener herramientas para, digamos, equiparar las desigualdades que tiene por algún tema intelectual. O sea, ¿entendés? Pero vean como ese ejemplo que mata el argumento, ¿sí? Yo he ido a cursos a un de inclusión donde había estos ejemplos y grandes, ¿no? Sí, sí, Solo en Uruguay. sí. Yo incluía a mis estudiantes. Bien. Puse unos mandalas preciosos. Va, orgulloso. ¿Qué voy a hacer? Pero no, eso no es, obviamente no. Pero está. Son cuestiones que capaz que te das cuenta cuando las decís o cuando las vivís y te das cuenta que eso no es incluir realmente. O sea, la inclusión física no es incluir. Incluir es realmente integrar, bien, esa palabra. Va, integrar en otro lugar. Entonces ahí te haciendo todo lo contrario. Porque Claro. estás dejando como también de lado. Claro, es que imagino lo digo. ¿Para qué? Para razonar. Ahí va. Tal vez tiene capacidad para razonar y vos lo estás limitando a Exacto. que solamente pinte el mandato. Ya desde mis prejuicios, Ya digamos, está, claro. mira, yo tengo un chiquilín con TEA en cuarto, y bueno, el chiquilín no habla. No habla. Claro, no habla. Y un día, que todo el grupo hizo la rata, menos él, ese día me habló, hablamos. Entonces me di cuenta que en realidad su problema eran los vínculos. Y el problema con lo vinculado, no se puede exponer. Entonces, el parcial se lo tomé en la inscripción solo. Tranqui. No. Se ratearon un día, la clásica. ¿No? Y él entró. ¿Viste? Bueno, no tiene vínculos. Entró. Y ese día hablamos. Y ahí me enteré, por ejemplo, que sube videos a YouTube, que hace algo que son también los chiquilines que suben como caricaturas o manga, o así, dibujitos japoneses y qué sé yo. Entonces tiene como una vida que uno ignora. Y en ese lugar me habló, y entonces el parcial se tomó solo, en la inscripción, en un rato. Entonces, ¿se entiende? Ahí desde ese lugar sí lo puedes sentir. Pero si le das la hoja ahí, te entrega hablando. Entonces, bueno, otro ejemplo para asentar esto. Si yo digo que, un mal ejemplo, ¿no? Que tengo que, digamos, reducir el consumo de electricidad en casa, ¿no? Porque consumo mucha luz, mucha UTE. Entonces, por ejemplo, lo que hice ahora es comprar un calefón más grande,